programa 35 más que interesante, con entrevista a una asociación que nos va a interesar mucho a todos los opositores. También nuestra nueva miniclase, título 2 de la Ley 39/2015. Bienvenidos al programa 35 de la Radio del Opositor, un punto de encuentro para todos los opositores en colaboración con la Academia Aude Oposiciones. Nos acompaña en este programa Raquel Piñeiro. Ella es de la Asociación por los Derechos de los Opositores de la Administración de Justicia, conocida como ADOAJ. Muy buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por darnos voz y por todo el trabajo que estáis haciendo. Bueno, la verdad es que el trabajo, en realidad, el trabajo importante lo hacéis vosotros y teníamos muchísima curiosidad por saber cómo surge o cuál es el origen de esta asociación. Pues mira, ADOAJ nació hace 3 añitos, en el 2018, y se ha constituido como una asociación para defensa de los opositores del turno libre, en este caso de la Administración de Justicia, y estamos formados tanto por opositores como por funcionarios de carrera. Vale, esto surge de que, sentimos que somos ignorados y despreciados por la Administración y también por las organizaciones sindicales. Viene de que necesitamos hacer algo por cómo están las cosas en justicia, luchar por conseguir procesos selectivos justos, que sean transparentes, que sean respetuosos con los principios reconocidos en la ley y en la Constitución, en este caso en los artículos 23 y 103 de la Constitución, y que hablan sobre el acceso en condiciones de igualdad. Pero también tocamos otros temas que son igual de importantes, como las bolsas de empleo, los cursos baremables, y también poder estar en las mesas de negociación, porque claro, como somos un colectivo que no está trabajando en la administración, en este caso, pues no estamos ahí, pero pensamos que debemos estar porque somos mucha gente y tenemos que tener un peso en esas mesas de negociación. Has comentado antes cómo están las cosas en justicia y hay algunos opositores que a lo mejor no son de esta rama. ¿Nos puedes decir cómo está la cosa para que hayáis tenido que montar una asociación? Pues mira, ahora mismo las cosas en justicia están mal. Estamos en medio de un proceso todavía que llevamos pues 2 años y algo con esta convocatoria, que es una convocatoria de concurso oposición, en el que lo que es la fase de oposición cuenta un 60% sobre la nota, un 60% de la nota, es decir, que si yo saco un 100 de 100 en el examen, solo me contaría 60 puntos. Y el resto serían, cursos, formación universitaria, por ejemplo. Pero una parte muy, muy grande es la puntuación que están dando por experiencia. Y el problema viene de que nosotros esa experiencia no podemos tenerla, claro, porque las bolsas, en este caso, llevan mucho tiempo sin abrir, y no podemos acceder, no tenemos forma de acceder a esas bolsas para coger esa experiencia que necesitamos. Entonces es un poco trampa, ¿no? Un poco, sí. Claro, es en favor de aquellos que llevan trabajando un tiempo y en detrimento de los que estáis estudiando en casa. De los que empezamos de cero, sí. Vale, esa es la situación por la que vosotros decidís tener esta asociación, y me imagino que después habrá surgido lo de sentarse en las mesas de negociación, porque me imagino que de primeras no sería vuestra idea final, ¿no? No, yo la verdad es que entré en la asociación después de constituida, pero ahora sí que estoy en lo que es la junta directiva y estamos trabajando por eso, y sí, surgió después para poder acceder a eso y tener más voz en este caso. ¿Y habéis conseguido algo en este sentido?
En tener más voz. No, en las... Bueno, también, pero en las mesas de negociación. Pues mira, en las últimas convocatorias, en lo que son las bases que se negociaron, sí que contactamos con todos los sindicatos que pudimos, con todos los partidos políticos que pudimos, y sí una parte de nuestras propuestas se han incluido por parte de algunos sindicatos. Ah, qué bien. Pero una parte bastante pequeña, la verdad. Esperábamos un poquito más, pero bueno, siempre es un principio y siempre se alegra uno de que esas cosas pues se vayan incluyendo, porque significa que nos hacen un poquito más de caso. Claro, o sea que sí que vais teniendo cierta voz. Sí. Eso es importantísimo para todos los opositores de justicia. Sí, la verdad es que sí. Como asociación y como opositores, ¿qué se puede hacer? Es decir, si yo estuviera opositando a la Administración de Justicia, me interesaría, entiendo, formar parte de vuestra asociación, ¿no? Claro. ¿Qué hacéis por ellos? Pues mira, ponemos eso, lo que te venía diciendo, nos ponemos en contacto con grupos políticos y que hemos tenido reuniones con distintos grupos, distintos políticos, a través del grupo parlamentario mixto, por ejemplo, del Partido Aragonés, pues hemos conseguido meter en el Senado una moción con el senador Clemente Sánchez Garnica sobre las bolsas de empleo. Ajá. Entonces esa moción está por votarse ahora en septiembre y lo hicimos en colaboración con este senador, trabajando pues miembros de la asociación con él, y esperamos que que salga un poquito adelante para que nos hagan más caso. Es decir, que sois cuando se cumple perfectamente aquello de la unión hace la fuerza, porque eso un opositor por su cuenta no lo va a conseguir nunca. No, es muy difícil, es eso, que juntos hacemos más ruido y juntos, pues, por ejemplo, en el grupo de trabajo, pues uno dice, no sé, pues vamos a enviarle un escrito al defensor del pueblo. Entonces ahí la gente que está súper emocionada, pues empieza a escribir, una persona escribe el escrito, después lo manda por el grupo, el resto pues lo vamos modificando, decimos esto así, al final hacemos todo en conjunto. Entonces con todas esas ideas, pues conseguimos textos y comunicados que una persona, a lo mejor un opositor solo, no conseguiría, y al tener estatus de asociación, pues sí que conseguimos que nos hagan un poquito más de caso, porque ya somos la asociación, no somos una sola persona. Y entiendo que en su día, que lleváis poco tiempo, pero que era complicado, entiendo, erigiros como la voz de los opositores, ¿no? ¿Por qué vosotros y no otra asociación que pueda surgir? Claro, sí. Lo que pasa es que es como todo, hay que conocerlo, hay que ver el camino que llevan, aunque nosotros sí que llevamos poquito andado, porque son 3 años, sí que con la pandemia estuvimos un poquito más parados. Normal. Sí. Poco a poco vamos consiguiendo más contactos, vamos consiguiendo que nos inviten, por ejemplo, al Senado, al Congreso, a reuniones con sindicatos, que a lo mejor no lo publicamos todo en redes sociales hasta que está cerrado, ¿sabes? O hasta que tuvimos la reunión, porque siempre se pueden filtrar cosas o así. Pero ya te digo, los que estamos en el grupo de trabajo conocemos todo lo que se hace, todo aquel que quiera colaborar siempre es bienvenido, obviamente. Juntándonos poco a poco de diferentes puntos de España, pues conseguimos que nos oigan más. Y en redes sociales, sobre todo. Y una pregunta, porque claro, vuestro nombre, ADOAG, es de la Administración de Justicia, y el resto de opositores, los que no seamos Administración de Justicia, podríamos contar con vosotros, ¿no? Sí. Anda, qué bien. De hecho, sí que estuvimos viendo por si hay que poner alguna demanda o tomar algún tipo de medidas judiciales o no judiciales, sobre, por ejemplo, el último decreto que salió, el icetazo, que se conoce, creo que ya lo conoces. Desgraciadamente es muy famoso entre los opositores. Sí, ¿verdad? Sí. Pues si hay que hacer algo, siempre, aunque los de justicia somos muchos, también somos muchos el resto de opositores. Claro. Es decir, entonces es eso, nos uniríamos todos y plantearíamos ahí ya pues algo más grande, como
desde una demanda hasta una manifestación en Madrid o en comunidades autónomas. Bueno, eso sería histórico, una manifestación de opositores, porque es que es algo que hablamos mucho en la radio del opositor, que no nos juntamos para nada, los opositores, cada uno en su opozulo, y prácticamente esto es una lucha de a ver quién se saca la plaza, pero es que en realidad tenemos todos una meta en común y unos derechos que defender en común. Claro, lo que pasa es que cada uno estamos en nuestro opozulo, como dices tú, y estamos estudiando y aprovechando el poco tiempo que tenemos, muchos. Claro. Porque sí que hay opositores que tienen su tiempo, pero hay otros opositores pues que ya tienen sus años, que tenemos familia, que tenemos nuestros trabajos, que a lo mejor, por ejemplo, a mí que me tocó muchas veces trabajar en hostelería 10 horas al día, llegar a casa, ponerme a estudiar, ¿sabes? Entonces, estamos ahí obcecados y estudiar, trabajar, estudiar y tampoco es que socialicemos mucho con el resto de opositores. Claro, pero por lo que estamos viendo en el último mes es fundamental. Es fundamental, sí. Es fundamental que nos unamos y que, bueno, a mí me encantaría ver eso de una gran manifestación en Madrid, que no sé si lo estáis organizando o no, pero por favor nos lo contáis, que estaremos ahí para cubrir esa manifestación. Sí, nosotros en cuanto lo tengamos, bueno, ahora en este momento no se puede por todo lo que está pasando. Claro. Pero sí que lo tenemos ahí en el horizonte, lo tenemos planteado y en cuanto se haga, pues ahí estaremos, yo la primera. y si algún opositor que nos está escuchando, ya sea de justicia o no, le interesa participar de alguna manera, unirse a la asociación, ¿qué tendría que hacer? Pues mira, puede contactar con nosotros por cualquier red social que tengamos, desde Twitter, en Twitter, Instagram, Facebook, o incluso puede mandarnos un correo electrónico. Fenomenal. Entonces, podemos decir ya que Twitter es @adoagasociación para que todos los opositores podáis seguir el trabajo que están haciendo y también por Facebook, Instagram, vamos, que hay canales, ¿no?, para contactar con vosotros. Sí, en Facebook somos ASOC ADOA, es un perfil, y en Instagram somos ADOA Justicia. Vale, fenomenal. Todo junto. Que lo apunte la gente, que lo apunten los opositores que quieran estar muy al día de lo que está ocurriendo. ¿Y cómo surge la colaboración con la plataforma o movimiento de defensa del turno libre? Pues cuando empezó la plataforma, muchos de los miembros de la asociación pues se unieron directamente a ella. Y como llevamos todos las mismas líneas de trabajo, más o menos, ellos con todos los opositores libres y nosotros con los de justicia, pues sí que decidimos unirnos y colaborar, porque toda ayuda es bienvenida, tanto por un lado como por el otro. O sea que sí que se está generando un auténtico movimiento ya por fin, quizá gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? De un contacto permanente entre diversos opositores que quieren defender sus derechos. Sí. Totalmente, a través sobre todo de Twitter, gracias a Defensa Turno Libre, y ahora pues a través de otras plataformas como Instagram, por ejemplo, estamos todos en contacto. Bueno, pues entonces no nos queda más que darte las gracias, Raquel Piñeiro, de la Asociación por los Derechos de los Opositores de la Administración de Justicia, ADOA, por haber estado con nosotros, habernos explicado la importante labor que hacéis y esperamos que consigáis todo lo que tenéis entre manos. Muchas gracias a ti, Blanca. ¡Hasta pronto! Hasta luego. Precisamente en este momento nos llega una actualización con respecto a qué está pasando con nuestros compañeros del movimiento de defensa de los derechos del turno libre. Vamos a escucharlos. Buenas Blanca, buenas a todos. Estamos en agosto y como bien dice nuestro hashtag, el turno libre no para. Pues miren, les cuento. En fechas recientes, después del Vamos a Muerte, hemos sido otra vez trending topic por todas las administraciones públicas.
este hashtag dirigido a todos los opositores de todas las administraciones para invitarlos a unirse a nosotros, a pelear contra este Real Decreto, contra esta fijeza generalizada por unas oposiciones más justas e igualitarias. Y en ese sentido hemos tenido novedades, como el artículo del que recientemente hemos tenido conocimiento de la magistrada titular del Juzgado de lo Social número 41 de Madrid, María del Carmen Rodrigo Saiz. En ese artículo se refiere a muchísimas cuestiones de las que tratan nuestros compañeros interinos en sus reivindicaciones y las rebate casi que una por una. En concreto, la reivindicación de que supuestamente, según sus argumentos, el derecho de la Unión Europea prevalece absolutamente por encima de nuestra Constitución, y te leo textualmente, la magistrada dice: la consideración de fijeza es inasumible desde el contexto de nuestro sistema legal y constitucional, porque se destruyen los principios básicos que apuntalan el acceso al empleo público fijo, y no solo porque se contemple en la normativa legal, sino que arraigan nuestras normas de nuestra Constitución, y la cesión de soberanía para acceder a la Unión Europea no alcanza tales cotas. Esta es solamente una de las muchas lindezas que dice nuestra querida magistrada en el artículo, así como hemos tenido más novedades. También hay varias sentencias de lo contencioso que van poniendo cordura a todo esto. No solamente eso, desde el turno libre no paramos y tenemos muchas cosas más en la cocina, esperando a septiembre y a los meses más movidos para darle salida. Estamos trabajando muchísimo, echándole muchísimas horas para luchar y pelear por la igualdad. Así que les recuerdo que nos tendrán en Twitter todos los miércoles bajo el hashtag Defensa Turno Libre. Somos Defensa Turno Libre Def en Twitter. Tenemos también Instagram, Defensa Turno Libre, página de Facebook y nuestro grupo de Telegram. Muy buenas a todos y feliz verano. Pues ahí está esta actualización que tan amablemente nos envía Sara para que todos estemos al día. Por supuesto, alguno de los aludidos en todos los programas, ya sea en este o en cualquier otro, si quiere hablar, si quiere expresar su opinión, que se ponga en contacto con nosotros a través de la radio del opositor @gmail.com y tendrá su espacio. Que me he puesto muy seria, me dicen. Cambiamos de tercio y nos vamos con nuestra tercera mini clase. Hola a todos, bienvenidos a la tercera mini clase de la Ley 39/2015. En esta ocasión vamos a repasar el título segundo, que lleva por rúbrica de la actividad de las administraciones públicas. Se divide en dos capítulos, igual que el título primero. El capítulo primero, normas generales de actuación, y un capítulo segundo, términos y plazos. Es bastante sencillo. ¿Dónde está el quid de la cuestión? Bueno, recordar todo lo que incluye cada uno de estos capítulos, pero podemos adelantaros que no es nada complicado. El capítulo primero, artículos 13 a 28, nosotros lo dividimos en dos. Primero estudiamos del 13 al 20 y luego del 21 al 28. Además, establecemos por un lado lo que llamamos derechos de los administrados, obligaciones de las administraciones públicas y, por otro lado, obligaciones de las personas. Y así tenemos tres categorías en las que meter toda esta información que nos viene aquí. De hecho, comenzamos por los derechos, que se encuentran en el artículo 13 y que el artículo 14 y el 15 extienden. A continuación, hablamos de las obligaciones de las administraciones públicas, que serían el 16, 17 y 20, y, por otro lado, hablamos de las obligaciones de las personas. Esta es una sencilla regla que te puede servir para categorizar estos artículos. En ellos nosotros no encontramos ninguna dificultad. Donde sí empezamos a sentir que es pesado este capítulo es a partir del artículo 20. El artículo 21 es uno de esos que no nos gustan a los opositores y con los que empiezan los complicados de la 39/2015, porque ofrece varias opciones en función de una cosa o de otra. Vamos a tratar de desgranarlo para que nos sea más sencillo.
es muy importante porque establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos. Tú imagínate que en tu proceso de selección interpones un recurso de alzada porque no estás de acuerdo con la nota que te han puesto. A partir de ese momento os podemos asegurar que empiezas a mirar a ver cuándo me contestan. Bueno, pues aquí es donde se recoge el plazo que tienen para contestarte. Bien, ya sabemos que están obligados. ¿Qué plazo tienen? Bueno, pues si se dice la norma, si se dicen las bases de tu oposición, pues fenomenal porque no tienes que elucubrar. Ahora bien, este nunca podrá exceder los 6 meses a no ser que una norma con rango de ley o alguna norma del ámbito de la Unión Europea establezca un plazo mayor. Pero lo normal es que o bien lo fije la norma y que además no exceda de los 6 meses. Ahora bien, ¿y si las bases de tu convocatoria no dicen nada? ¿Y si hay una norma sobre un procedimiento en la que no se establece de cuánto tiempo dispone la Administración para resolver? Bueno, pues entonces serían 3 meses. ¿Cómo se cuentan esos 3 meses? Si el procedimiento lo ha iniciado la propia Administración, es decir, se ha iniciado de oficio, pues desde la fecha en la que esta Administración acuerda iniciar ese procedimiento. Ahora bien, si has sido tú el que ha interpuesto algo, es decir, a solicitud del interesado, desde que la solicitud haya entrado en el registro electrónico de la Administración o del organismo competente. La penita que nos da es que la Administración, donde dice blanco, dice negro, y lo que te acabas de aprender puede que no sirva para nada en la práctica. ¿Por qué? Porque el artículo 22 contempla la suspensión del plazo máximo para resolver. El artículo 23 contempla la ampliación del plazo máximo para resolver, aunque sea de manera excepcional. El artículo 24 establece el silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado y el artículo 25 habla de la falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio. Por tanto, por mucho que haya unos plazos que nosotros como opositores tenemos que memorizar, lo cierto es que se contempla que en la práctica la Administración haga lo que quiera. Vamos a centrarnos en el artículo 24 y 25. Con respecto al artículo 24, el silencio administrativo implica que la Administración no te va a contestar. Y lo llaman así de bonito, silencio administrativo. Y contemplan que tenga 2 efectos, un efecto estimatorio, en el que se te da la razón a lo que pedías, o un efecto desestimatorio, en el que te mandan de una forma pues elegante, es decir, pasan de ti. Cuando tenga efecto estimatorio, finaliza el procedimiento, puesto que tú pedías algo, te lo han concedido y hasta aquí hemos llegado. Ahora bien, ¿cuándo se considera que tiene efecto desestimatorio? Pues en ciertos casos que explica la ley. Cuando así lo establezca una norma con rango de ley, o una norma del derecho de la Unión Europea, o una norma de derecho internacional. Vale, lo entendemos, hasta aquí no hay problema. Cuando se esté refiriendo al derecho de petición contemplado en la Constitución, en el artículo 29. Vale, fenomenal. Si lo que pedías era relativo al dominio público o servicio público, a lo mejor querías montar pues una fiesta en la playa y bueno, pues no te contestan siquiera, ya sabes que no. También cuando fueras a ejercer algo que pudiera dañar al medio ambiente, ni se van a molestar en contestarte, por eso se da el silencio administrativo. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, cuando tú le exijas algún tipo de responsabilidad patrimonial y no te contesten, es silencio administrativo desestimatorio. Pasan de ti, no estiman lo que tú has dicho y por tanto ellos entienden que tú no tienes razón. Luego está también por impugnación de actos y disposiciones o en los casos de revisión de oficio, en los que si se da el silencio administrativo lo tienes que entender como desestimatorio. Así pues, el artículo 24 en realidad no es tan complicado, lo único que establece es el silencio administrativo, que significa que puede ser estimatorio, ya te digo yo que en la mayoría de los casos no va a ser, o desestimatorio en los demás casos. ¿Y qué pasa entonces con el artículo 25? Bueno, pues todo lo contrario, porque no es que tú hayas interpuesto algo contra la administración o para que la administración te dé una respuesta y pasan de ti. Entonces sea desestimado o incluso te den la razón, sea estimado. En este caso son las administraciones públicas las que han decidido ellas hacer algo y por eso es iniciación de oficio. ¿Qué puede pasar? Pues que si se vence ese plazo que habían determinado sin que la administración haya dicho ni mu,
es decir, no haya dictado y notificado resolución expresa, esto en realidad no exime a esa administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver. Entonces se dan diferentes opciones. En primer lugar, en aquellos casos en los que pudiera derivarse un reconocimiento o derechos u otras situaciones jurídicas favorables, es decir, cuando algo vaya a ser bonito para ti, los interesados pueden entender desestimado. Esto es así. Si algo iba a ser bonito y se da este silencio de la administración, no te contesta, entiende que no te van a dar nada. Pero, por otro lado, si nos vamos al artículo 25.1b, en el caso de que la administración esté ejerciendo potestades sancionadoras o de intervención o susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen también para ti, es decir, la administración inició algo malo para ti, si se pasa el plazo con este silencio administrativo, no te han dicho nada, se puede entender que se produce la caducidad. Entonces, se archivan las actuaciones. Por tanto, no siempre es malo que la administración no conteste. Piensa en una multa. Así, este capítulo primero del título segundo consideramos que no tiene mayor dificultad, aparte de estos artículos concretos, y más bien consiste en memorizar el resto del articulado. Pasamos, por tanto, al segundo capítulo, que se titula Términos y plazos, artículos 29 a 33. ¿Es difícil? No. ¿Es lioso? Sí. Nosotros recomendamos saberse muy bien el artículo 29 que habla de la obligatoriedad de términos y plazos. Establece que los términos y plazos establecidas en la Ley 39 o en cualquier otra ley obligan a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos. Es decir, si la administración tiene un plazo de 3 meses, está obligada a ello. Pero es que si tú tienes un plazo de 1 mes para interponer un recurso y se te pasa, también te tienes que aguantar, porque los plazos están para algo. Dicho esto, este artículo 29, si puedes, lo memorizas porque es sencillo. Pasamos al artículo 30. ¿Cómo se computan esos plazos? Debe ser que en algún momento esto ha traído problemas y por tanto han tenido que concebir este artículo 30. Vamos con el primer apartado. Salvo que por ley o en el derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que estas son hábiles. Vale, ¿y qué son horas hábiles? Bueno, pues te lo explica el propio punto. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. Por tanto, un lunes cualquiera, las 24 horas se entienden que son hábiles. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación. ¿Esto para qué es exactamente? Pues imagínate que estás aparcado en una zona regulada y que te ponen una multa y que tienes 2 horas para que esa multa sea la mitad o depende de la ciudad en la que vivas, hay algunas ventajas precisamente por ello. En realidad, si lo piensas, normalmente lo importante son otros tipos de otros tipos de cómputos. Por ejemplo, cuando tienes que echar una instancia, ahí tienes otro tipo de plazos, que son generalmente los que se expresan por días. Punto 2. Siempre que por ley o en derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y declarados festivos. Esto es muy importante cuando tú tengas 10 días hábiles para hacer alguna actuación con la administración. Eso implica que es de lunes a viernes 5, sábado domingo no se cuenta y pasaríamos a la semana que viene. El apartado 3 habla de los plazos expresados en días que se contarán a partir del día siguiente, aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. ¿Esto es importante? Pues sí, porque si hoy yo digo que a partir de, o que se tienen 10 días hábiles para responderme, tú tienes que contar, según lo dispuesto en esta ley, artículo 30, apartado 3, cuenta a partir de mañana. Y eso es muy importante, a lo mejor cuando tienes que echar la instancia y estás ahí en el límite. Pero hay un mundo que más allá de los procesos selectivos y por tanto el plazo
aparte se puede fijar en meses o incluso en años. Esto ya es el apartado cuarto del artículo 30. Se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación, igual que lo que hemos hablado anteriormente, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación o silencio administrativo en el mes o año de vencimiento. Esto no sabemos por qué genera cierta dificultad. Lo cierto es que es tan fácil como que si te dicen que tienes un mes desde el 18 de enero, pues sabes que es hasta el 18 de febrero. Si es en años, ¿no? Y te están diciendo desde el 18 de enero del año 2020 y te dan un año de plazo, tienes hasta el 18 de enero del año 2021. Una vez revisadas los minutos, las horas, los días y los meses, que es algo en lo que los opositores nos solemos centrar, nos olvidamos de los apartados restantes y son mucho más preguntables. El apartado 5 de este artículo 30 establece que cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado el primer día hábil siguiente. Por tanto, si te dicen que tienes de plazo hasta el día 30 de enero, pero el 30 de enero cae en domingo, entonces se prorroga hasta el día siguiente, aunque fuera 31 de enero, no pasaría nada porque ese día ha sido inhábil y según lo dispuesto en la ley se tiene que dejar para el día siguiente. Apartado 6. Cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en que residiese el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. Es decir, cuando haya un jaleo entre, oye, es que en mi comunidad es festivo, pero en este organismo no, se va a considerar siempre inhábil. Esto es con la idea de beneficiar a todos, así nadie tiene que estar mirando si es festivo o no es festivo. No se considera hábil en ninguno de los casos. El apartado 7 establece que la Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán en su respectivo ámbito el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por las comunidades autónomas comprenderá los días inhábiles de las entidades locales correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación. Esto no tiene mayor dificultad. Ahora bien, hay que saberlo, hay que saber que hay un calendario de días inhábiles y que dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda. ¿Alguna vez has mirado el calendario de días inhábiles de tu comunidad autónoma? Vamos con el artículo 31, cómputo de plazos en los registros. Artículo 31.1, registros físicos a la antigua. Artículo 31.2, registros modernos y por tanto electrónicos. El primero de ellos establece lo siguiente: cada administración pública debe publicar los días y el horario en que estarán abiertas las oficinas que están obligadas, como hemos visto anteriormente, a prestar asistencia a la gente para presentar documentos electrónicos que no lo puedan hacer ellos, como vimos, por ejemplo, nuestros mayores, nuestros abuelos, y así puedan ejercer sus derechos. Por otro lado, el artículo 31.2 lo que habla es del registro electrónico de cada administración u organismo que se regirá a efectos del cómputo de plazos por la fecha y hora oficial de la sede electrónica. Que no sea un cachondeo de esto típico que hacíamos antes, no, si es que yo te envié el correo, no lo has recibido y no lo habías mandado, ¿no? Pues eso no puede pasar, tiene que tener un sistema de seguridad para garantizar la integridad y, de hecho, con lo importante que son los plazos para la administración, que se cumple y que se pueda verificar. El funcionamiento del registro electrónico tiene unas reglas que están aquí contempladas. Por ejemplo, se puede presentar documentos todos los días del año durante las 24 horas. ¿Esto contradice lo de los días hábiles e inhábiles, las horas hábiles e no? ¿Por qué? Porque al ser un sistema electrónico permite que tú envíes en cualquier momento que quieras cualquier documento. Ahora bien, en el siguiente apartado te dice, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente. Es decir, tú puedes mandarnos, te dice la administración, tú puedes mandarnos lo que quieras un domingo, que no lo va a mirar nadie, no lo va a mirar nadie hasta el día siguiente, lunes a las 7 de la mañana, que entre el primero a trabajar. ¿Por qué? Porque el domingo es inhábil y el lunes es hábil. Por tanto, aunque tú puedas enviarlo y ya te quedes tranquilo, lo cierto es que no queda registrado para ellos hasta que abren sus oficinas. El siguiente artículo, el artículo 32, es como siempre de estos que nos encantan. Una vez que te lo has aprendido, llega la administración y te dice, oiga,
que se lo ha memorizado usted muy bien, pero que lo puedo ampliar. Este es muy preguntable. La Administración podrá conceder de oficio o a petición del interesado una ampliación del plazo. ¿Cuánto? Máximo la mitad del mismo. Es decir, si te dieron 10 días, la mitad son 5, pues te pueden conceder 5 más. Siempre y cuando, claro, las circunstancias lo aconsejen y con ello no se perjudiquen derechos de terceros. ¿Qué pasa? Que hay aquí en el artículo 32.2 algo muy importante y también muy preguntable. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso, a los procedimientos tramitados por misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como aquellos que, aunque se realicen en el interior de España, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España. Es decir, que siempre que haya implicado una persona que esté en otro país, se va a proceder a la ampliación. Recuérdalo así para memorizarlo, que este artículo 32.2, la ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido, se aplicará en todo caso cuando haya alguien en el extranjero, ya sea porque lo está haciendo una embajada nuestra, ya sea porque nosotros estamos en una embajada extranjera y necesitamos un papel. En fin, esta es una buena técnica de memorización, extranjero. Y por último, hay que decir que tanto en un caso como en el otro, ya sea en España o fuera de él, en el artículo 32.1, 32.2, hay que pedir la ampliación, o esta tiene que darse antes de que venza, que luego no vale. Si se te ha pasado el plazo, se te ha pasado. Ahora bien, si tú antes de tiempo llamas y preguntas, ¿me pueden ampliar el plazo por este motivo o el otro? Te lo van a conceder, pero una vez que se te ha pasado el plazo, olvídate de ello. En último lugar, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos si ha habido alguna incidencia técnica. Últimamente están sufriendo ciertos hackeos informáticos algunos organismos de las administraciones públicas y el caso es que, claro, tú les envías un email dentro de los cómputos de plazo, envías alguna reclamación, pero luego ellos es que no les ha llegado, porque es que como están sufriendo un ataque informático, bueno, pues ahí es cuando tú puedes pedir, oiga, que es que están ustedes con un ataque informático, ¿qué culpa tengo yo? Y es cuando la Administración te lo concede y esto ya está previsto, una incidencia técnica. Finalmente nos vamos con el artículo 33 y cerramos el título segundo. Mira que no hemos llegado a los 20 minutos. El artículo 33, la tramitación de urgencia es al contrario que la anterior. Si resulta que por razones de interés público se tiene que acordar un procedimiento de tramitación de urgencia, el propio nombre nos dice que va a ir más rápido y se reduce a la mitad. Si antes se daba un plazo de la mitad que se sumaba, ahora lo que se hace es que si te han dado 10 días se queda en 5. Y esto es muy importante, tanto la ampliación como la tramitación de urgencia para el procedimiento administrativo. Cerramos el título segundo. Mira para atrás, tenemos título preliminar, título primero y título segundo. Estúdialo toda la semana. Quédate muy bien con estos artículos que hemos ido destacando y si puedes, memoriza los otros que son más sencillos. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por acompañarnos, por estudiar con nosotros y no te preocupes, que nada tenemos. Esta ley más que sabida. Ella está. Nos vamos con nuestra música y nuestros apuntes a otra parte. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta semana. Mandamos un saludo a todos nuestros nuevos seguidores, en esta ocasión de Facebook, y le mandamos uno especial a Marina Soto, opositora desde Málaga, Alberto Garijo de Madrid o Isi García de Cartagena. Bienvenidos a nuestras redes sociales, bienvenidos al programa. Y los que ya lleváis aquí un tiempo, ya sabéis que el próximo viernes más y mejor. Muchas gracias a Aude Oposiciones, porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.